Buenas, mi nombre es Rosa Elizabeth Peña y en esta ocasión mi grupo les va a hablar sobre lo que son la terapia. Este grupo está compuesto por Rafaelito Contreras, Erika, Janeski, Manuela, Angelina y Elizabeth, una servidora. En esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es la terapia psicológica. La terapia psicológica se centra en lo que es esta evaluación, diagnóstico, de tratamiento, de prevención de esas recaídas y mantener lo que es un seguimiento de los trastornos o problemas psicológicos. Entre estos trastornos psicológicos podemos encontrar lo que es la depresión, la ansiedad, las obsesiones, la personalidad, problemas sexuales y problemas de pareja. Un objetivo a través de lo que son las conversaciones en conjunto con tu terapeuta profesional puede reconocer y comprender cuáles son esos puntos que te llevan o conllevan a esa persona a estar triste, a tener ira, a presentar abandono a sí mismo y a traer hacia él lo que son las adicciones. A través de este punto puedes empezar a lo que es mantener y modificar esa conducta. Las terapias ayudan a las personas a superar momentos difíciles. Esos momentos difíciles pueden ser problemas familiares, problemas escolares, como en este caso pueden ser acoso o bullying en las escuelas, como también problemas de salud. En la psicoterapia también podemos ayudar a resolver algunos tipos de problemas a las personas, como también se puede ayudar a afrontar estas situaciones difíciles que cada día pueden afrontar o pueden llegar a nuestras vidas, a manejar lo que son las tristezas, el afecto, las emociones, los estrés, problemas de salud, problemas personales y mantener una baja autoestima. Terapia de psicólogo, etcétera. Se establece una diferencia en lo que es un psicólogo y un psiquiatra, por la razón de que un psicólogo es un estudiado de la universidad que adquiere una licenciatura para poder trabajar y desarrollar mediante lo que es la psicoterapia, que permite lo que son los problemas cognitivos, emocionales y conductuales de las personas. Como también lo que es un psiquiatra es esta persona estudiada a nivel universitario que adquiere un título médico, que se especializa en lo que es la psiquiatría. Este se especializa directamente en lo que es la medicina y su importancia entre todo esto de la psicoterapia es que aborda esas enfermedades mentales desde el punto fisiológico, enfermedades mentales, ya sean fisiológicas de la persona. Por esta razón, el médico psiquiatra es el encargado de administrar los fármacos necesarios para poder trabajar lo que es la bioquímica cerebral, para de esta manera poder trabajar alguna alteración cerebral que pueda estar presentando la persona. Como también existen diversas ventajas notables para lo que es la persona que acude a una psicoterapia con un psicólogo. Estas son que mantienen un notable incremento en su autoestima, o sea, se sienten más capaz de sí mismo y de su alrededor, como también desarrolla un grado mucho más alto de lo que es su autoestima emocional en sí mismo. Se quiere más, se valora más y también valora más ese sentimiento que tiene a su alrededor de su familia y de todas esas cosas buenas que pueden llegar a él. Si mantiene una buena psicoterapia y mantiene un buen valor de sí mismo. Buenas tardes, mi nombre es Rafaelito Contreras. En esta ocasión les voy a estar hablando un poco sobre lo que son los tipos de terapia y lo que plantean cada una de ellas. Este video estará bajo la calificación y corrección de la licenciada Karinis Miguelina Jiménez. Vamos a empezar diciendo que la terapia psicoanalítica
Es una terapia que se plantea como una terapia a largo plazo y que pretende conseguir una reestructuración profunda y duradera dentro de lo que es la mente del paciente. En esta terapia, la persona pretende modificar lo que es la personalidad, las emociones, y para mejorar su autoconciencia y la calidad de su vida. Esta es una terapia que no está enfocada simplemente en mejorar la calidad de vida de la persona, sino también en modificar su personalidad y sus emociones a largo plazo, como habíamos dicho anteriormente. Por otra parte, la terapia psicoanalítica suele ser un proceso largo. La terapia psicoanalítica puede durar desde meses hasta años, sobre todo cuando se detectan patrones autodestructivos, es decir, patrones que intenten hacerle daño a lo que es la personalidad de la persona o también a sus emociones. En otro contexto, la terapia psicoanalítica se caracteriza, entre otras cosas, por saber adaptarse a lo que es una estructura muy rígida, es decir, a una estructura que sea muy centrificada dentro de lo que es los caracteres de las personas. Esto es así porque las perspectivas teóricas desde la que se parte es la del psicoanálisis, y cada paciente experimenta emociones diferentes porque son emociones tratadas directamente con la mente. El objetivo de la terapia psicoanalítica, por otra parte, las diferentes fases de la terapia psicoanalítica, estas están pensadas para ir desvelando poco a poco cuál es la verdadera raíz de sus causas. Es decir, esta terapia está originalmente hecha para ir buscando paso por paso, desde un inicio hasta un final. No son un tipo de terapia que se centran directamente, que van al objetivo directamente, sino que son una terapia que al paso, paso por paso, se van aplicando diferentes métodos, diferentes técnicas, hasta llegar a lo que es el subconsciente de las personas. También la terapia psicoanalítica se caracteriza, entre otras cosas, por ir adaptándose a las consistencias, es decir, a seguir lo que es la estructuración muy rígida. Sin embargo, es posible resumir que la terapia psicoanalítica consiste en un proceso terapéutico que va fijándose en cuáles son las principales fases de la terapia psicoanalítica, y cabe destacar que la terapia psicoanalítica fue del creador Sigmund Freud en el psicoanálisis. Pero, ¿qué es la terapia psicoanalítica y qué hacen los psicoanalistas? Antes de nada, demos un repaso rápido y concreto a lo que es el psicoanálisis, y podemos decir que el psicoanálisis puede ser entendido tanto como una propuesta psicoanalítica para los pacientes, por un lado, como el conjunto de teorías que tiene como el funcionamiento de la mente, que sirve de base para este tipo de terapia. Si nos centramos en lo que es el psicoanálisis, entendimos por agrupación de teorías, las más destacables de estas es la que da mucha importancia al componente inconsciente de lo que es la mente humana. Dicho de otro modo, podemos decir que los psicoanalistas trabajan desde la idea de que lo más relevante que nos pasa ocurre siempre en la cara oculta de nuestra mente, es decir, ocurre siempre en lo que es el inconsciente de nuestra psique o mente. A su vez, podemos decir también que en el psicoanálisis el funcionamiento de la mente humana se apoya en el movimiento que produce la teoría, que produce la tensión entre los elementos psíquicos que están en conflicto entre sí, a pesar de existir dentro de la misma persona. Es decir, como si fuera lo que es en las dudas de la persona, el existir o no existir, estar o no estar. ¿Y cuál es el conflicto que se produce
lo que son las contradicciones de la psique de los seres humanos. Podemos destacar que por un lado están los elementos psicológicos. Los elementos psicológicos son aquellos que quieren salir de lo que es el inconsciente para formar parte de lo que es el inconsciente. Y por otro lado están los elementos psicológicos que luchan por impedir los anteriores, o sea, los elementos que son inconscientes, que pretenden salir a lo que es el inconsciente. Aquí se produce lo que van congelados por nuestros deseos y nuestros impulsos más ocultos, como pueden ser los impulsos pasionales. Dentro de lo que es la terapia, las fases de la terapia psicoanalítica, estas son las principales de la terapia psicoanalítica, las vamos a estar diciendo de una forma ordenada para que tengan un mejor manejo. La primera está el establecimiento del motivo de consulta. Buenas, mi nombre es Angelina Martínez y al igual que las otras terapias, yo le continuaré hablando de lo que es la terapia counseling. La terapia counseling es una terapia integrada en la psicología humanista que consta como objetivo prevenir y atender sobre problemas cotidianos o conflictos de la persona relacionados con sus crisis vitales, tales como la relación del individuo con el exterior, la sexualidad, la adolescencia y la relación de pareja, familiares o con adicciones. Y se preguntarán por qué counseling. Bueno, este término se deriva del inglés, igual que como muchas otras palabras que se han añadido al vocablo español, pero que son inglés. Counseling significa consejero. También podemos decir como un ejemplo, coach, que es como una persona también que ayuda a otra persona, pero es un término inglés. A fin de cuentas, el profesional parte de su conocimiento psicológico para ayudar y guiar a las personas a obtener mayor bienestar en sus vidas. De por sí, la psicología demanda que el psicólogo está puesto para escuchar y prestar atención a sus pacientes o clientes. Bueno, pues la terapia de coaching se enfoca fundamentalmente en la escucha activa. Este elemento es necesario en tanto que el counselor está enfocado en escuchar para poder ayudar con más facilidad a las personas que tengan más dificultad para aceptarse a ellos mismos en sus vidas y reconciliarse consigo mismo. Pues él, con la ayuda del coaching, la persona puede adquirir mayor libertad para expresarse y aceptar como su día a día y aprender a comunicarse sin miedo, expresar sus emociones, lo que siente, ya sea de una fijación en la niñez, en la adolescencia o de un conflicto familiar. Es importante reivindicar que esta terapia, aunque la persona tenga un problema asociado con la sexualidad o con un familiar, no catapulta o no cataloga a las personas con una patología por tener esta dificultad o estar enfermos, sino que todas las personas pueden requerir el servicio de un counseling con el objetivo de superar sus obstáculos personales y ganar así una mejor calidad de vida, ya sea en el área laboral, especialmente en el área personal, que dependiendo de cómo la persona se siente ella misma, si se siente bien, la persona puede desenvolverse bien o desarrollarse bien en su diario vivir. Debemos hacer hincapié en que este aspecto es el que diferencia el counseling de la psicología clínica. ¿Por qué? Porque no se trata de una persona enferma, sino se trata de una persona. Es decir, se parece mucho a la filosofía del coach, porque esta escuela no busca la curación del individuo, sino su mejora, y por ello no se habla de paciente, sino de cliente. En un lenguaje más simple, se puede decir que las sesiones del counseling, se enfocan más en escuchar lo que diga el cliente, porque en estas sesiones no se le llama paciente, sino cliente,
no se trata más de los problemas que tenga la persona, sino no se enfocan en los problemas que tenga la persona, sino en ayudarlo a superar esos problemas para que pueda continuar con su vida normal, con su vida cotidiana. También puedo decir que las sesiones del coaching son de ayuda para las personas, porque muchas veces las personas sienten temor en ir donde el psicólogo porque se ha catalogado, o sea, la ignorancia de la gente dice que ir donde el psicólogo es porque la persona está loca, o no sabiendo que cuando una persona no se le dice así, pero en caso de, tiene que ir donde un psiquiatra, no donde el psicólogo, a buscar ayuda. Continuamos también con otra terapia que es de suma importancia, la terapia psicodinámica o psicoterapia psicodinámica. Son enfoques psicoterapéuticos que se basan en las aportaciones teóricas del psicoanálisis clásico, representado por Sigmund Freud y uno de sus desarrollos más recientes. Aunque ambas corrientes tienen un anclaje conceptual muy cercano, la terapia psicoanalítica se diferencia de la cura tipo psicoanalítica en varios aspectos clave. Y aunque ambas corrientes tienen un anclaje conceptual muy cercano, la terapia psicodinámica se diferencia de la tipo psicoanalítica en varios aspectos clave. Entre estos se destacan la brevedad de la intervención, la menor intensidad del tratamiento, la multiplicidad de focos terapéuticos y el relativo énfasis en la validación científica. Resulta complicado establecer de forma clara los límites entre la terapia psicodinámica y las intervenciones enmarcadas en el psicoanálisis. Pero esto es porque existe un gran número de terapias distintas. No obstante, los criterios anteriores se suelen utilizar como indicadores de la proximidad de tratamiento con el constructo terapia psicodinámica. Y les estaré hablando de las que son corrientes de la psicodinámica. Está lo que es la terapia neufreudiana, que consta de unos autores como son Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney, Harry Starr, Erich Fromm, William Reich y Sandor Ferenczi. Suelen ser clasificados como neufreudianos. ¿Por qué? Porque extendieron las teorías de Freud a los aspectos clave de su obra, como en el énfasis en la sexualidad infantil, el concepto de pulsión de muerte o la falta de atención a lo psicosocial. La terapia neufreudiana se basa en las revisiones que hicieron uno o varios autores a los postulados del maestro, y se basó desde el neufreudismo hasta la tradición analítica del yo. Se enfatizó en el papel del yo y de lo consciente frente a la focalización casi exclusiva del psicoanálisis clásico en el ello y el inconsciente. Y hablando de la tradición psicoanalítica del yo, podemos decir que este concepto engloba dos escuelas íntimamente relacionadas: la psicología del yo, desarrollada en Estados Unidos y representada por Anna Freud, Heidi Harman y Erik Erikson, y la teoría de las relaciones objetivas orientación británica, en la que destacan Melanie Klein, David Williamson y Ronald Farban. Estas corrientes ponen la representación mental que hacemos de nuestras relaciones interpersonales en el centro de intervención. Se presta más atención al presente que como en el psicoanálisis freudiano se priorizaba más el pasado. Aquí no, aquí es más el presente y se analiza analítica. Se consideran psicoterapias psicoanalíticas todas aquellas que se basan en los postulados teóricos de la tradición psicodinámica, pero que no se derivan en sus métodos de intervención de la cura tipo analítica. Estas terapias son muy variadas, pero suelen caracterizarse por su
brevedad y por adaptarse a distintos tipos de dificultades psicológicas. Las psicoterapias psicoanalíticas más conocidas encontramos lo que es la psicodinámica breve o la psicoterapia dinámica breve, que es inspirada por las aportaciones de Freise y Otto Rank. La psicoterapia breve son provocaciones de angustias de Signer. La psicoterapia de tiempo limitado de Mann y la técnica de desactivación del inconsciente de Davalon. Otra terapia muy importante es la terapia de la psicoeducación, y cabe destacar que esta terapia consiste en la explicación por parte del profesional al paciente del concepto fundamental del cuadro clínico y del encuadre del tratamiento. Es decir, aquí es donde el psicólogo le explica al paciente o cliente de cómo van a ser las terapias, de cómo la va a emplear y del tratamiento que él va a efectuar sobre él. De la intervención adecuada para informar al paciente y sus familiares, si así el psicólogo, o sea, el profesional lo requiere, acerca del trastorno, sus factores que lo desencadenan y del mantenimiento, así como las distintas fases y estrategias terapéuticas para coordinar o confrontar los síntomas que el cliente o paciente presenta. Esta terapia es muy importante y beneficiosa. ¿Por qué? Porque mejora el conocimiento de lo que nos pasa y así como la actitud y la conducta al respecto de lo que estamos viviendo. El eje fundamental para mantener una psicoeducación eficaz es, en primer lugar, establecer una alianza terapéutica en la cual se consolide una relación de colaboración paciente-profesional y se favorezca hacia una buena adherencia. Buenas tardes, mi nombre es Erika Reyes y en el día de hoy estaré tratando la terapia familiar, neuroemocional y la existencial. La terapia familiar es un tipo de terapia psicológica que puede ayudar a los miembros de una familia a mejorar la comunicación y a resolver conflictos. La terapia familiar, por lo general, es proporcionada por un psicólogo, un terapeuta acreditado o un asistente social clínico. La terapia familiar suele ser a corto plazo. Esta puede involucrar a todos los miembros de una familia o simplemente aquellos que son capaces o que tienen la voluntad de participar en ella. Cada plan de tratamiento dependerá de la situación que estés pasando, o sea que cada plan es diferente. Las sesiones de terapia familiar te pueden enseñar habilidades para profundizar las conexiones familiares y atravesar momentos estresantes, incluso cuando hayas terminado de ir a sesiones de terapia. ¿Por qué se realiza esta? La terapia familiar puede ayudarte a mejorar las relaciones conflictivas, ya sea con hijos, con tu pareja o con otros miembros de la familia. Podrías enfocarte en determinados temas como los problemas matrimoniales o económicos, los conflictos entre padres e hijos o la repercusión del abuso de sustancias o una enfermedad mental en tu familia. Tu familia podría realizar una terapia familiar junto con otros tipos de tratamientos de enfermedad mental, especialmente si alguno de los miembros de tu familia tiene una enfermedad mental o una adicción que también requiere terapia adicional o algún tratamiento de rehabilitación. La terapia familiar suele ser útil en cualquier contexto familiar que provoque estrés, dolor o conflicto. También puede ayudarte a ti y a los miembros de tu familia a comprenderse mejor o hacer frente a desafíos
o situaciones difíciles que los ayudan a acercarse a unos con otros. Puedes pedirle a tu médico o a otro proveedor de atención médica que te derive a un terapéutica. Esta es la forma de cómo recibir la terapia familiar. Los familiares y amigos pueden dar recomendaciones según también sus propias experiencias. También puedes pedir sugerencias sobre algunos terapeutas en el programa de asistencia para empleados, al clero o en agencias de salud mental. Antes de programar las sesiones con un terapeuta, considera si el terapeuta va a ser adecuado para tu familia. ¿Qué puedes esperar de una terapia familiar? La terapia familiar generalmente reúne a varios miembros de la familia para dichas sesiones. Sin embargo, un miembro de la familia también puede visitar un terapeuta familiar de forma individual si lo desea. Las sesiones habitualmente duran entre 50 minutos y 1 hora. La terapia familiar suele ser a corto plazo y por lo general son alrededor de 12 sesiones. Sin embargo, la frecuencia y el número de las sesiones que necesitarás va a depender de la situación particular que estés pasando. Durante la terapia familiar podrás hacer lo siguiente: analizar la capacidad de tu familia para resolver problemas y expresar. Ahora vamos con la terapia neuroemocional. ¿En qué consiste esta? Esta fue desarrollada a principios de la década de 1980 y es una técnica de reducción del estrés psicosomático destinado a mejorar la salud. La técnica neuroemocional combina una serie de técnicas y principios de medicina tradicional china, quiropráctica y kinesiológica aplicada. Se trata de un enfoque holístico del bienestar centrado en los bloques emocionales negativos no resueltos. Piensa en las emociones no resueltas almacenadas en tu cuerpo como similar a un programa técnico del ordenador que puede cortocircuitar sus deseos y afectar a su salud. Esta terapia describe los complejos emocionales negativos, NEC, como almacenados en el cuerpo y ayuda a liberarlos o a resolverlos. Estas emociones como la ira excesiva sin resolver, el dolor, el miedo, puede afectarnos mucho por mucho tiempo, incluso después de haber olvidado el evento que causó dicha situación. Al liberarnos de las cargas que nos atan al pasado, nos sentimos más libres para expresar nuestro potencial y nuestra forma de ser más integral, alegre y productiva. Los pacientes informaron que estaban menos estresados, más felices y que se sentían mejor después del tratamiento con esta terapia. Es importante notar que esta técnica no cura al paciente, sino que más bien elimina los bloqueos al vitalismo natural del cuerpo, permitiendo que el cuerpo se cure o se repare a sí mismo. Esta terapia ofrece una solución rápida y duradera para eliminar nuestras limitaciones y bloqueos, como dije anteriormente. Las manifestaciones de estrés relacionadas con el cuerpo incluyen todo tipo de condiciones como síntomas físicos y crónicos y agudos, dolor de todo tipo, disfunciones orgánicas, problemas neurológicos, condiciones musculoesqueléticas o inmunológicas, entre otras más. Ahora vamos a hablar de la terapia existencial. Esta es un estilo de terapia que pone el énfasis en la condición humana en su conjunto. Es un enfoque positivo que se enfoca en las capacidades y aspiraciones humanas, pero sin olvidar las limitaciones humanas. La psicoterapia existencial comparte mucha similitud con la psicología humanista. La terapia existencial se desarrolló a partir de las filosofías de Nietzsche.
de Nietzsche y de Kierkegaard, como uno de los primeros filósofos existenciales. Kierkegaard desarrolló la teoría de que el descontento humano solo puede ser superado mediante la sabiduría interna. Más tarde, Nietzsche desarrolló aún más la teoría del existencialismo al desarrollar la idea del libre albedrío y la responsabilidad personal. Pero a principios del 1900, los filósofos como Heidegger y Jean Paul comenzaron a explorar el papel de la investigación e interpretación en el proceso de curación. Durante las próximas décadas, otros contemplaron y comenzaron a reconocer la importancia de experimentar en relación con la comprensión como un método para lograr el bienestar psicológico y el equilibrio. La psicoterapia existencial se basa en la creencia fundamental de que cada uno experimenta el conflicto intrapsíquico debido a su interacción con condiciones inherentes a la existencia humana, como lo son las paradojas y dilemas. Hasta aquí fue mi parte, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yanez Gracia Montero y le estaré explicando sobre las aportaciones de los diferentes tipos de terapia. Primeramente, terapia psicoanálisis. Su principal aportación del inconsciente, asegurando que algunos presentes en los mitos viven el inconsciente colectivo como herencia del pasado y los utiliza para explicar personalidad del ser humano. Sigmund Freud en el año 1986, a partir del método catatónico, empleaba con Joseph Brett. El psicoanálisis consiste en un estudio del inconsciente basándose en la asociación de libres ideas. Él en la interpretación idealiza el logos profesional. Y otros representantes del psicoanálisis fue Adler, Carl Jung y Anna Freud. Terapia cognitivo-conductual. Su principal aporte fue abordar desafíos emocionales. Por ejemplo, pueden ayudar a las siguientes: a controlar los síntomas de enfermedades, prevenir recaída de los síntomas de esas enfermedades. Terapia neuropsicológica. Su principal contribución a la psicología se centra en proporcionar datos objetivos sobre los déficits cognitivos que están relacionados con los trastornos mentales y cómo estos desafíos afectan al paciente. La terapia gestal, su atribución al estudio fue del aprendizaje y la resolución de problemas. Sin embargo, su aportación más relevante fue anunciada por Wegner en la elaboración de las leyes básicas que rigen la percepción. La terapia racional emotiva es una forma psicológica de corte breve que se propone las ideas irracionales del pensamientos asociados a malestar emocional para poder emplazar las creencias productivas, la cual permite al paciente mejorar sus problemas. La psicoeducación es un eslabón de la prevención patológica del estrés en los familiares y en pacientes, reduce los síntomas de incapacidad y favorece la descarga emocional, física, asociación, angustia, temor, molestia, estigma y aislamiento. La familiar, su principal aporte se encuentra en la terapia familiar estructural, la cual explica mucho de los problemas, sufrimientos de la familia, que se deben a que dentro de la jerarquía del sistema familiar hay una falta de límites y roles y funciones claros que a su vez fomentan el desarrollo de la alianza familiar. Neurológicas, el total de privacidad confidencial de las secciones y aspectos en muchos casos que ignoran el empleado. Algunos actores que hicieron sus aportes de esas terapias fueron Jung, Pavlov, Edward Tornique, Skinner y Julian Rodri. Muchas gracias, hasta aquí mi parte. Buenas noches, mi nombre es Manuela Antonia Rivas. Le estaré hablando acerca de las terapias
sus intervenciones y sus técnicas de tratamiento a utilizar en el tiempo que requiere cada técnica de cada terapia. Las técnicas o terapias que se basan en las teorías requieren de enfocarse más en los tratamientos de intervención de medicamento a las enfermedades que requieren una persona a la hora de recibir la terapia. Un tratamiento de esta teoría es un proceso que se lleva a cabo al realizar la esencia de algo. A nivel médico, esto está basado en los medicamentos o la duración que tiene que llevarse a cabo cada técnica de terapia al utilizar la intervención. Tenemos en las técnicas diferentes módulos para cada una, que son las técnicas del grupo de Yale. Esta técnica está constituido por un conjunto de especialistas utilizado para asociarse con el problema que tiene la persona, como son los antropólogos, los psicólogos, los biólogos o los que trabajan en el Instituto de Relaciones Humanas, en universidades bajo el liderazgo de las universidades de Yale. También hay otras técnicas que son el control de respiración. Un control adecuado de nuestra respiración es una estrategia importante a utilizar para una persona cuando tiene ese problema. Mantener su respiración bien fluida, tomar aire para que eso le pueda permitir que una persona pueda escoger una terapia bien y satisfactoria para su problema. También tenemos la terapia de exposición. La exposición en vivo de los estímulos fóbicos sin la conducta de escape hasta que la ansiedad se remita. Esta es una clave para que la persona pueda expresar sus sentimientos y decir con satisfactoriamente todas las necesidades o lo que carece o lo que está presentando en ese problema. Esto le ayudará mucho a tener un ambiente adecuado. Tenemos la técnica de sensibilización sistemática. Una persona puede aprender a enfrentarse a los objetos o situaciones que la vida le presente sin ninguna necesidad de afrontar todos estos problemas, sino salir siempre hacia adelante. Tenemos también la técnica de Biosebat, que esta se define por cualquier técnica que utilice instrucciones para prever información inmediato. En esta, la persona tiene que ser precisa y concisa y siempre dice las cosas claras. También tenemos la técnica de implosión e inundación, que son procedimientos para el trastorno de la ansiedad, y las técnicas aversivas, que son el desarrollo formal de las técnicas aversivas en el desarrollo en paralelo de la teoría del aprendizaje, la memoria y la terapia conductual. Hasta aquí mi parte.